Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase de la escuela en casa. Hoy vamos a ver los divisores de un número y también vamos a ver lo que son los números primos y los números compuestos. Los divisores de un número entero son todos aquellos números por los que se puede dividir y cuya división sea exacta, independientemente de los signos que lleven el dividendo y el divisor. Vamos a ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, si tomamos el número 6 y queremos calcular los divisores, vamos a ir dividiendo el número 6 entre todos los números hasta llegar al 6. Por ejemplo, 6 entre 1, 6. Del 6 al 6, 0. Como veis, esta división es exacta, por lo tanto, el 1 va a ser divisor de 6. Seguimos 6 entre 2, que son 3. 3 por 2, 6, al 6, 0. Otra división exacta. El número 2 es divisor de 6. 6 entre 3, a 2. 2 por 3, 6, al 6, 0. Otra división exacta. Recordad que las divisiones exactas son las que nos dan 0 en el resto de la división. Por lo tanto, el 3 va a ser un divisor de 6. Seguimos con 6 entre 4, que nos da 1. 1 por 4, 4. Del 4 al 6 van 2. Esta no sería una división exacta. Por lo tanto, el 4 no es divisor de 6. 6 entre 5, que nos da 1 también. 1 por 5, 5. Al 6 van 1. División no exacta, por lo tanto, el 5 no es divisor de 6. Y por último, 6 entre 6, que nos daría 1. 1 por 6, 6. Al 6, 0. División exacta. Muy bien, pues ahora que ya tenemos hechas todas las divisiones hasta llegar al número 6, porque es el número que hemos escogido, pues vamos a poner aquí los divisores de 6. Los divisores de 6 son... Ahora escogemos los divisores de las divisiones que nos dé exacto, que es el 1, el 2, el 3, el 4 no, porque no nos da exacto, el 5 no, porque no nos da exacto, y el 6. El 6 sí. Bueno, pues 1, 2, 3 y 6 son divisores de 6. Si en vez de tener 6 tenemos menos 6, el resultado sería exactamente igual, porque un número es divisor de otro independientemente del signo que lleve ese número. Vamos a ver ahora lo que son los números primos. Los números primos son los números enteros que solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos, y otra vez independientemente de los signos que lleven. Aquí vemos algún ejemplo de números primos: el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, hay muchos más. Por lo tanto, los números primos solamente tienen 4 divisores, que son el 1, el mismo número y los negativos. Es decir, el más 1, el menos 1, el mismo número y el opuesto del mismo número. Por ejemplo, más 2 es un número primo, porque si buscamos todos los divisores de 2, solamente vamos a encontrar el 1 y el 2. Es decir, la unidad, el 1, y el mismo número, el 2, y sus negativos. Por lo tanto, el 2 va a ser un número primo. Todos los demás números que no son primos se les llaman números compuestos. Vamos a ver ahora los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos van a ayudar a descomponer un número en sus divisores, es decir, nos van a ayudar a saber cuáles son sus divisores y vamos a utilizarlos para calcular los divisores de un número muchas veces. Como los valores absolutos de los números enteros son los números naturales, los criterios de divisibilidad entre enteros son los mismos que los criterios de divisibilidad para los números naturales. Vamos a ver cuáles son.
Son una serie de pistas que vamos a poder utilizar muchas veces sin tener que hacer muchos cálculos para saber si un número es divisible por estos números de aquí. Entonces sabemos que un número va a ser divisible por 2 si ese número acaba en 0 o en cifra par. Por ejemplo, el número 10, el número 8. Sabemos que 10 es divisible por 2 porque acaba en 0. Entonces 10 es divisible por 2. Y 8 es divisible por 2 porque acaba en cifra par. O el 18, por ejemplo, también acaba en cifra par. 8 es par. Por lo tanto, 18 es divisible por 2. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Por ejemplo, el número 33, si sumamos 3 más 3 son 6 y 6 es divisible por 3. Por lo tanto, 33 va a ser divisible por 3. Si tenemos 63 y queremos saber si es divisible por 3, lo único que tenemos que hacer es sumar 6 más 3, que son 9. ¿9 es divisible por 3? Sí, por lo tanto, 63 también es divisible por 3. Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras forman un número divisible por 4. Por ejemplo, el 144. Si cogemos las dos últimas cifras de este número, que son el 4 y el 4, y el 44 lo dividimos entre 4, y esa división nos da exacta, entonces todo este número va a ser divisible por 4. 44 entre 4 nos da 11 y es una división exacta. Por lo tanto, 144 va a ser divisible por 4. Un número es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Pues cualquier número que acabe en 0 o en 5 va a ser divisible por 5. Y tenemos los que queráis. El 10, el 20, el 15, el 25. Con tal de que acaben en 0 o en 5, ese número ya pasa a ser divisible por 5. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, el número 36. 36 es divisible por 2 porque acaba en cifra par. Y también es divisible por 3 porque si sumamos 6 más 3, como veíamos aquí arriba, nos da 9. Y 9 es divisible por 3. Por lo tanto, como 36 se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3 al mismo tiempo y esas divisiones son exactas, entonces el número 36 va a ser un número divisible por 6. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es divisible por 9. Por ejemplo, el 81. Si sumamos 8 más 1 nos da 9 y 9 es divisible por 9. 9 entre 9 es 1 y es una división exacta. Por lo tanto, el número 81 es un número divisible por 9. Un número es divisible por 10 si acaba en 0. Esta es muy fácil. Todos los números que acaban en 0 son divisibles por 10. Por ejemplo, el 10, el 20, el 50, el 100. Si acaba en 0 es divisible por 10. Y ya por último, un número es divisible por 25 si las dos últimas cifras forman un número divisible por 25. Por ejemplo, el número 150. Si cogemos las dos últimas cifras de 150, que es el 50, vemos que 50 es divisible entre 25. 50 entre 25 nos va a dar 2. Y como es divisible, entonces todo el número 150 es divisible por 25.
Estos criterios nos van a servir para ayudarnos a saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer cálculos. Pero siempre podemos recurrir a los cálculos si no nos sabemos de memoria estos criterios. Bueno, pues vamos a ver algunos ejercicios sobre los divisores, y en este primer ejercicio nos piden que escribamos los divisores de los siguientes números. Entonces, empezamos por este de aquí, divisores de 10. Entonces vamos a ir uno por uno, desde el 1 hasta el 10, vamos a ver cuáles son sus divisores. Recordad que los divisores de un número son siempre más pequeños que ese número, o ese mismo número. Por lo tanto, a partir de 10 no va a haber divisores de 10, solamente hasta el 10. Entonces empezamos por el 1, pues hacemos la división 10 entre 1. 10 entre 1 son 10, 10 por 1, 10, al 10, 0, división exacta. El 1 va a ser divisor de 10. Seguimos con el 2, 10 entre 2, 5. 5 por 2, 10, al 10, 0. ¿Veis? Una división exacta. Por lo tanto, el número 2 va a ser divisor de 10. 10 entre 3, a 2. 2 por 3, 6, al 10 van 4. El 3 no va a ser divisor de 10 porque el resto no nos da 0, no nos da exacto. Entonces, este no va a ser divisor. 10 entre 4, a 2. 2 por 4, 8. Del 8 al 10 van 2. Esta división tampoco es exacta, por lo tanto el 4 no va a ser divisor de 10. 10 entre 5, a 2. 2 por 5, 10. Del 10 al 10, 0. División exacta. El 5 también es divisor de 10. 10 entre 6, a 1. 1 por 6, 6. Del 6 al 10, 4. ¿Veis? No es una división exacta, por lo tanto el 6 no es divisor de 10. 10 entre 7, a 1. 1 por 7, 7. Del 7 al 10, van 3. Tampoco es una división exacta, por lo tanto el 7 no es divisor de 10. Vamos con el 8. 10 entre 8, a 1. 1 por 8, 8. Del 8 al 10 van 2. División no exacta, por lo tanto tampoco el 8 es divisor de 10. 10 entre 9, a 1. 1 por 9, 9. Y del 9 al 10 va 1. No exacta, el 9 no es divisor de 10. Y ya por último, 10 entre 10, que nos da 1. 1 por 10, 10. Del 10 al 10, 0. División exacta. Por lo tanto, con esto ya tenemos los divisores de 10. El 1, el 2, el 5 y el 10. Vamos ahora con los divisores de menos 10. Como ya sabemos, los divisores, cuando queremos saber los divisores de un número o queremos calcularlos, nunca vamos a tener en cuenta los signos, ni del dividendo ni del divisor. Entonces, como ya tenemos los cálculos hechos para más 10, sabemos que los divisores van a ser los mismos que para menos 10. El 1, el 2, el 5 y el 10. Yo aquí solamente estoy poniendo los números naturales, sin signo, pero tenemos que entender que los divisores también pueden ser negativos, ¿vale? O sea, el menos 1, el menos 2, el menos 5 y el menos 10 también serían divisores tanto de más 10 como de menos 10. Vamos a ver ahora los divisores de más 20. Entonces ya no vamos a hacer las cuentas, no las vamos a escribir, vamos a ir uno por uno, desde el 1 hasta el 20, a ver cuáles de esos números son divisores de 20. Empezamos por el 1. 20 entre 1 son 20 y la división es exacta. Entonces el 1 es divisor de 20. 20 entre 2 son 10 y es una división exacta. Por lo tanto, el 2 también es divisor de 20. 20 entre 3 no es divisor de 20. Porque si vamos en la tabla del 3, hacemos
3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21. 18, 21. El 20 no sería entonces un divisor, el 3 no sería un divisor de 20. El número 4, 20 entre 4, vamos por la tabla del 4 a ver si aparece el 20, y 4 por 5 son 20, entonces el 4 sí que sería divisor de 20. El 5, si buscamos en la tabla del 5, encontramos 5 por 4, entonces, y nos daría 20, entonces el 5 también es un divisor de 20. El 6, 20 entre 6, tampoco es, 6 no es divisor de 20. Si miramos en la tabla del 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18 y 6 por 4, 24. Ya nos pasamos. Entonces el 6 no es divisor de 20. El 7, 20 entre 7, tampoco sería el 7 divisor de 20, porque si vamos en la tabla del 7, hacemos 7 por 3, 21, 7 por 2, 14. Entonces el 20 no estaría, del 14 pasaría al 21. Tampoco el 7 sería divisor de 20. 8, si vamos a la tabla del 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Pasamos del 16 al 24, por lo tanto el 20 no está. Entonces el 8 tampoco va a ser un divisor de 20. El 9, 20 entre 9, no nos daría exacto tampoco. 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. Ya tampoco estaría el 20. El 10, 20 entre 10, nos da 2, sería una división exacta, por lo tanto el 10 es un divisor de 20. El 11, si dividimos 20 entre 11, no nos va a dar una división exacta, por lo tanto el 11 no es divisor de 20. Podéis hacer los cálculos si queréis vosotros y vais así comprobándolo. El 12, si dividimos 20 entre 12, el resultado no va a ser exacto, la división no va a ser exacta, por lo tanto, pues tampoco va a ser el 12 divisor de 20. Con el 13 pasaría lo mismo, si dividimos 20 entre 13 no nos va a dar exacto, entre 14 lo mismo, tampoco nos va a dar exacto, entre 15 tampoco nos va a dar exacto, ni entre 16, ni entre 17, ni entre 18, ni entre 19. Entre 20 sí, 20 entre 20 nos daría 1, por lo tanto, aquí tenemos ya todos los divisores del número 20. Vamos a poner más menos. A todos los divisores porque así. Porque son tanto los números negativos como los positivos, los divisores de más 20. Y con menos 20 pasaría exactamente lo mismo. Sería el más 1, el menos 1, el más 2, el menos 2, el más 4, el menos 4, el más 5, el menos 5, el más 10, el menos 10, el más 20 y el menos 20. Todos estos serían los divisores de menos 20. Indica cuáles de los siguientes números son divisibles por 2, cuáles son divisibles por 3, cuáles son divisibles por 5 y cuáles son divisibles por 9. Muy bien. Vamos a repasar los criterios de divisibilidad y sabemos que un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en cifra par. Entonces vamos a volver aquí y vamos a ver cuáles de estos números son divisibles por 2. El 120, vamos a ver si es divisible por 2. Como acaba en 0, pues va a ser divisible por 2. Acabamos de verlo, que para que sean divisibles por 2 tienen que acabar en 0 o en cifra par. El menos 360 acaba en 0, por lo tanto es divisible por 2. El menos 72 acaba en cifra par, el 2 es un número par, por lo tanto va a ser divisible por 2.
El 85 pues no acaba ni en 0 ni en cifra par, porque el 5 es una cifra impar. Entonces este no va a ser divisible por 2. El menos 104 acaba en 4, que es una cifra par, por lo tanto va a ser divisible por 2. Y el 108, siempre miramos la última cifra para saber si son divisibles por 2. Y el 8 es cifra par, por lo tanto va a ser el 108 divisible por 2. Vamos a ver el criterio de divisibilidad por 3. Y nos dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Entonces, volvemos al ejercicio y vamos mirando cuáles de estos tienen al 3 como divisor. Entonces, si sumamos todas sus cifras, en el 120 nos da 1 más 2 son 3, 3 más 0 son 3. 3 es divisible entre 3. Sí, por lo tanto, el 3 es un divisor de 120. Menos 360. Para saber si es divisible por 3, o lo que es lo mismo, para saber si 3 es un divisor de menos 360, sumamos las cifras de menos 360 y nos daría 3 más 6, que son 9, 9 más 0 siguen siendo 9. Entonces 9 sí que lo podemos dividir por 3 y nos daría exacto. Entonces 3 es un divisor de menos 360. Vamos ahora con el menos 72 y para saber si es divisible por 3 sumamos sus cifras, que son 7 más 2, que son 9. Y 9 es divisible por 3. Por lo tanto, 72 también es divisible por 3. 85, pues lo mismo. Sumamos 8 más 5, que son 13. ¿13 es divisible por 3? No, no es divisible por 3. Porque 13 entre 3 a 4. 4 por 3, 12, al 13, 1. Entonces no es divisible porque el resto no es 0. El 104, el menos 104. Para saber si es divisible por 3, sumamos el 1, el 0 y el 4, que nos daría 5. Y el 5 no se puede dividir por 3 y dar exacto al mismo tiempo. Por lo tanto, tampoco el 3 es divisor de menos 104. Y luego está el 108. Para comprobar si es divisible o no por 3, sumamos 1 más 0 más 8, que son 9. 9 entre 3, 3, exacto. Por lo tanto, el 3 sí que va a ser un divisor de 108. Vamos a ver ahora cuáles de estos números son divisibles por 5. Volvemos a los criterios de divisibilidad y nos dice que un número es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Entonces, ya sabemos que se van a poder dividir por 5 si acaban en 0 o si acaban en 5. Si no, no son divisibles por 5. Entonces, el 120 acaba en 0, por lo tanto, es divisible por 5. El menos 360 acaba en 0, por lo tanto, es divisible por 5. El 72 no acaba ni en 0 ni en 5, por lo tanto, el 5 no es divisor de menos 72. El 85 acaba en 5, entonces es divisor de 5. El menos 104 no acaba ni en 0 ni en 5, por lo tanto, el menos 104 no es divisible por 5. Y el 108 tampoco acaba en 0 ni acaba en 5, por lo tanto, el 5 tampoco va a ser subdivisor. Y ya por último nos falta saber cuáles de estos números son divisibles por 9. Vamos a ver el criterio. Para el 9, un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es divisible por 9. Es decir, tenemos que sumar sus cifras y ver si se puede dividir o no por 9. Empezamos por el 120. Si sumamos las cifras, 1 más 2 más 0 serían 3. 3 no se puede dividir por 9, porque 3 es más pequeño que 9. Entonces, no podemos poner que el 9 es un divisor de 120. Menos 360, queremos saber si es divisible por 9, entonces hacemos
la suma de sus cifras, 3 más 6 más 0, que son 9. Y hacemos 9 entre 9, que nos da 1 y es exacto, es divisible. Por lo tanto, 360 sí que es divisible por 9. Menos 72. Tenemos que sumar las cifras 7 más 2, que son 8, y 8 no es divisible por 9. Por lo tanto, 72 tampoco. 85, sumamos las cifras, 8 más 5, que son 13. Y el 13 entre 9, si hacemos la división, no nos va a dar exacto. 13 entre 9. 9 por 1, 9. El 13, 4. Y esto no es exacto. Por lo tanto, el 85 no va a ser divisible por 9. El menos 104, pues tenemos que sumar las cifras 1 más 0 más 4, que serían 5, y hacer la división 5 entre 9, que no se podría hacer porque el 5 es más pequeño que 9, no se podría hacer con números enteros. Entonces el 104 no va a ser divisible por 9. Y luego ya por último el 108, vamos a ver si es o no divisible por 9. Entonces tenemos que sumar las cifras 1 más 0 más 8, que son 9. Y 9 entre 9 es una división exacta, por lo tanto sí que va a ser divisible por 9. En este ejercicio, en el número 3, nos preguntan cuál es el valor que debe tener la letra B para que los siguientes números sean divisibles por 3. Vamos a ver el criterio de divisibilidad por 3. Y nos dice un número, aquí lo tenemos, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Fácil. Entonces, aquí tenemos que poner, en donde pone la letra B, tenemos que poner una cifra y ya nos va a quedar un número aquí. Y queremos que ese número sea divisible por 3. Y nosotros sabemos que los números que son divisibles por 3 son los que, sumando todas sus cifras, el número que nos queda es divisible por 3. Entonces vamos a ver de momento la suma de los números sin el B, a ver cuánto nos da de estas cifras. 2 más 4 más 6, que son 12. 12 ya sería divisible por 3. Porque 12 entre 3 son 4. Entonces B, por ejemplo, podría ser el número 0. Entonces, el número 2, en vez de B ponemos 0, 2, 0, 4, 6, y vemos 2 más 0 más 4 más 6 son 12, y 12 sería divisible por 3. Por lo tanto, el 2046 también sería divisible por 3. Si cogemos, por ejemplo, el número 1, aquí veríamos que 2 más 1 son 3, 3 más 4 son 7, y 7 más 6 son 13. Ya no sería divisible por 3. ¿Veis? No nos vale cualquier número. Pero si cogemos el número, como aquí hemos cogido el 0, le sumamos 3, tendría que darnos también un número divisible por 3. Si cogemos la letra B como un 3, el número que nos quedaría sería el 2, 3, 4 y 6. Y sería 2 más 3, 5, 5 más 4, 9, 9 más 6, 15. Nos quedaría el número 15 y el 15 sí que es divisible por 3. Por lo tanto, este número también sería divisible por 3. Aquí vamos poniendo el 0, el 3, luego el 6, luego el 9, vamos sumando 3 de cada vez y lógicamente todos los números que nos van dando también serían divisibles por 3. Vamos con el siguiente, el menos este número. Tenemos que calcular la letra B. Entonces primero vamos a ver cuántos números tenemos. ¿Cuál es la suma de las cifras que ya tenemos? Que sería 3 más 0 más 1, que es 4. 4 no es un múltiplo de 3. Los múltiplos de 3, vamos a recordarlo, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9,
3 por 4, 12, 3 por 5, 15, y así podemos seguir hasta donde queramos. Estos van a ser los múltiplos de 3. Si queréis repasar el tema de los múltiplos, en la anterior clase, bueno, pues es la clase de los múltiplos de los números. Entonces, si queréis, podéis mirarla para repasar. Entonces, sabemos que este número tiene que ser, para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Y entonces nos había dado 4. 4 no es un múltiplo de 3, pero 6 sí que es un múltiplo de 3. Entonces, para que la suma de todos estos números nos dé 6, llevamos 3, 4, nos faltarían 2. Y así ya tendríamos 6, que es un múltiplo de 3 y sería divisible entre 3. Entonces, sustituimos donde pone la B, ponemos el 2 y nos queda el 3 menos 3, 0, 1, 2, el menos 3012. Entonces vamos a comprobar que esto es divisible por 3 y hacemos 3 más 0, que son 3, más 1, que son 4, más 2, que son 6. 6 es divisible por 3, entonces este número también es divisible por 3. Si queremos seguir probando con otra cifra, esto valía 4. ¿Vale? El 6 ya lo tenemos. Vamos con el para que nos dé 9. Para que la suma de todas las cifras nos dé 9, nos faltan 5. Para que esto todo nos dé 9, porque esto ya son 4, 3 más 1. Entonces, para que nos dé 9, por ejemplo, necesitamos que B valga 5. Entonces, sustituimos en donde pone una B, ponemos un 5, menos 3015. Entonces hacemos la suma para comprobar que este número es divisible por 3. 3 más 1 más 5 son 9. 9 entre 3 son 3, exacto, por lo tanto, este número es divisible por 3. Vamos con este. Vamos primero a comprobar cuánto vale la suma de lo que ya tenemos. 3 más 1, 4, más 4, 8. De momento aquí tenemos 8. Para que el número completo sea divisible por 3, tiene que ser un múltiplo de 3. La suma de sus cifras tiene que ser un múltiplo de 3. Entonces, el 6 ya lo tenemos, el 9 ya lo tenemos, ya lo hemos calculado aquí. Vamos con el 12. La suma de todas estas cifras, por ejemplo, que nos dé 12. Entonces, bueno, puede ser 12, puede ser 9, puede ser 6. Vamos a escoger 12 en este caso, pero valdría cualquiera de estos. Cualquiera de estos va a ser un múltiplo de 3. Entonces, nos faltarían 4 para llegar a 12, ¿sí? Entonces B va a ser 4. Y sustituimos la B por el 4 y nos queda el número 4314. Y sumamos todas estas cifras para comprobar que este número se puede dividir por 3. 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ya lo habíamos preparado para que nos diera 12, ¿verdad? Entonces 12 es divisible por 3. Entonces este número también va a ser divisible por 3. Aquí tenemos el último ejemplo. Vamos a ver cuánto nos suma esto. 4 más 1, 5, 8. 8, ¿vale? Pues vamos a imaginaros pues que nos dé 9, que es mayor que 8, claro, evidentemente. Que nos dé 9. Bueno, pues nos faltaría 1. B igual a 1. Así, 8 más 1, 9. Todo esto sumaría 9, que sería ya un múltiplo de 3 y por lo tanto eso también. Vamos a ver qué número nos queda. 4, 1, 3, 1. Sumamos las cifras. 5, 8, 9. Nos daría 9, la suma de todas las cifras. Y como decía el criterio de divisibilidad por 3, si la suma de sus cifras nos da 3, nos da un múltiplo de 3, entonces ese número es divisible por 3. En el cuarto ejercicio nos piden que escribamos 3 divisores de cada número.
Muy bien, vamos a ver. 3 divisores del número 6. Pues podemos ir dividiendo 6 entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. Solo nos piden 3, pero vamos a mirar desde el principio. 6 entre 1 a 6 es exacto. Entonces el 1 es divisor de 6. 6 entre 2 es 3 y es exacto. Entonces el 2 va a ser divisor de 6. 6 entre 3 nos da exacto también, porque nos da 3. Entonces el 3 también va a ser un divisor de 6. Aquí, como nos piden solo 3 divisores, pues ya los tenemos. Podremos seguir, si no diésemos encontrado más, podemos seguir hasta el número 6. Nunca más del número 6, porque ya que si son mayores de 6 ya no pueden ser divisores de 6. Muy bien, del 12. Hacemos, como siempre, empezamos 12 entre 1 a 12, nos da exacto. Entonces el 1 es divisor de 12. 12 entre 2 nos da 6 y es exacto. El 2 es divisor de 12. 12 entre 3 a 4 y nos da exacto. Entonces el 3 también va a ser divisor de 12. Podemos seguir dividiendo hasta 12 entre 12. No lo vamos a hacer porque ya tenemos los 3 divisores. Divisores de 15. Pues empezamos 15 entre 1 a 15. Es exacto. El 1 es divisor de 15. 15 entre 2 no nos da exacto. Por lo tanto, el 2 no lo podemos poner porque no es divisor de 15. 15 entre 3 nos daría 5 y es una división exacta. Entonces 3 es divisor de 15. 15 entre 4 no nos da exacto. Por lo tanto, el 4 no es divisor de 15. 15 entre 5 nos daría 3 y sí que sería exacta. Entonces, el 5 va a ser un divisor de 15. Ahí tenemos los 3 divisores. De 16, pues vamos uno por uno. 16 entre 1, 16, exacto. Entonces el 1 va a ser un divisor de 16. Seguimos con 16 entre 2. 16 entre 2 nos da 8 y es exacto. Por lo tanto, 2 es un divisor de 16. 16 entre 3 no nos da una división exacta. 16 entre 3. Entonces el 3 no es divisor de 16. Seguimos con el 4. 16 entre 4 nos da exacto 4. 16 entre 4 son 4 y es una división exacta. Entonces aquí tenemos ya el tercer divisor de 16. Podemos seguir hasta, recordad, hasta la división 16 entre 16. 18 entre 1 es 18, exacto. 18 entre 2 también nos da una división exacta, nos da 9 y el resto sería 0. Entonces el 2 va a ser divisor también. Entre 3 también es divisor, porque 18 entre 3 nos daría 6 y es una división exacta. Entonces el divisor 3 también nos vale para 18. Muy bien, vamos con el 22. 22 entre 1, 22 es una división exacta. Entonces el 1 es divisor de 22. 22 entre 2, si hacemos esta división, también nos da una división exacta. Entonces el número 2 también va a ser un divisor de 22. 22 entre 3 no nos va a dar exacta. 22 entre 4 tampoco nos va a dar exacto. 22 entre 5 tampoco. Entre 6 tampoco. Entre 7 tampoco. Entre 8 tampoco. Entre 9 tampoco. Entre 10 tampoco. Y entre 11 sí. Si hacemos 22 entre 11 nos da 2. 2 por 1, 2, al 2, 0, 2 por 1, 2, al 2, 0. División exacta. Entonces el 11 va a ser un divisor de 2. De 22, perdón. De 30. Pues haríamos 30 entre 1, que son 30, es una división exacta, por lo tanto el 1 va a ser divisor de 30. 30 entre 2, también recordemos que los números que se pueden dividir entre 2 acaban en 0 o en cifra par. Este acaba en 0, por lo tanto 2. Entre 3, 30 entre 3
nos daría 10, sería una división exacta, entonces 3 sí sería divisor de 30. Bueno, vamos ahora con el número 20 y vamos a ir viendo divisores del número 20. Entonces empezamos 20 entre 1, que es una división exacta, por lo tanto el 1 va a ser un divisor de 20. El 1 siempre es divisor de todos los números. 20 entre 2 es exacta porque 20 acaba en 0. Entonces 2 es divisor de 20. 20 entre 3 no nos da exacto. 20 entre 4, sí, porque 20 entre 4 son 5 y es una división exacta, entonces 4 es un divisor de 20. Ejercicio número 5, calcula y contesta. ¿Es 2 divisor de 16? Pues vamos a comprobar. Como siempre, hacemos la división. 16 entre 2, 8. 8 por 2, 16, al 16, 0. Como es una división exacta, sí que es 2 divisor de 16. Además, como el 16 acaba en cifra par, ya sabemos de antemano que va a ser divisor de 2, sin tener que hacer ninguna operación. Recordemos que los divisores de 2 son los que la última cifra del número es un 0 o es una cifra par. En este caso 6 es par, por lo tanto 16 es un múltiplo de 2, o 2, un divisor de 16. ¿Es 3 divisor de 25? Como ya sabemos, para que 3 sea divisor de un número, la suma de las cifras de ese número tiene que ser divisible por 3. Entonces sumamos 2 más 5, que son 7, y 7 no es divisible por 3. Por lo tanto, 25 tampoco es divisible por 3. Aquí estamos aplicando el criterio de divisibilidad del 3. Vamos a comprobarlo con la cuenta. Hacemos 25 entre 3, a 8. 8 por 3, 24, el 25, 1. ¿Veis? Esta división no es exacta, por lo tanto, 3 no es divisor de 25. ¿Es 9 divisor de 189? Si aplicamos el criterio de divisibilidad del 9, sabemos que un número se puede dividir o es divisible por 9, o lo que es lo mismo, 9 es divisor de ese número si la suma de sus cifras es divisible por 9. Entonces sumamos las cifras de 189, 1 más 8, 9, 9 más 9, 18. 18 lo podemos dividir entre 9 y da exacto. Sí, 9 por 3, 18. Por lo tanto, sí es divisor de 9 es divisor de 189. Vamos a comprobarlo. 189 entre 9. Hacemos 18 entre 9 a 2. 2 por 9, 18. Al 18, 0. Bajamos el 9. 9 entre 9 a 1. Y nos da una división exacta. Por lo tanto, 9 es divisor de 189. ¿Es 5 divisor de 38? Pues aquí podemos utilizar el criterio de divisibilidad del 5. Y entonces sabemos que los números que se pueden dividir por 5 son los que acaban en 0 o en 5. El 38 no acaba ni en 0 ni en 5, por lo tanto, 5 no es divisor de 38. ¿Es 6 divisor de 42? Si utilizamos el criterio de divisibilidad del 6, sabemos que un número es divisible por 6 si es al mismo tiempo divisible entre 2 y divisible entre 3. Entonces, en este caso, el 42, dividimos 42 entre 2 y nos da exacto. O sea, el 42 se puede dividir por 2 y el 42 también se puede dividir por 3. Por lo tanto, como se pueden dividir por 2 y por 3 al mismo tiempo, sí que es un múltiplo de 6. O lo que es lo mismo, 6 es un divisor de 42. Vamos con otro ejercicio. Y en este caso nos piden que calculemos todos los divisores y que escribamos si es un número primo o un número compuesto. Vamos a ver. Vamos a empezar con los divisores de 6. Los divisores de 6 pues serán el 1, el 2, porque el 6 es par, el 3, 6 entre 3 son 2 y nos daría exacto, el 4 no nos valdría porque la división no sería exacta,
el 5 tampoco y el 6 sí. Entonces, como vemos, el 6 tiene todos estos divisores y para que un número sea primo, tiene que ser divisible solamente por la unidad y por él mismo. Si se puede dividir por más números, o lo que es lo mismo, si tiene más divisores aparte del 1 y de él mismo, entonces ya no sería un número primo, sería un número compuesto. Entonces, en este caso, se puede dividir por 1, se puede dividir por él mismo, pero además se puede dividir por 2 y por 3. Por lo tanto, 6 va a ser un número compuesto. Vamos ahora con los divisores de 9. El 1, el 2 no, porque no es par, el 3 sí, 9 entre 3, 3, el 4 no sería un divisor de 9, el 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 sí. Bueno, como aquí vemos que es divisible por la unidad y por el mismo y a mayores por otro número más, ya no puede ser un número primo, entonces es un número compuesto. Los divisores de 1. Bueno, pues los divisores de 1, bueno, en realidad esto es un 11, que me he comido aquí el 1. Bueno, los divisores de 11, pues serían el 1. Vosotros podéis comprobar todas estas divisiones en una libreta, si tenéis, en un cuaderno, en una calculadora. El 2 no sería un divisor de 11, porque no acaba en cifra par. El 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, el 11 sí. Entonces aquí, como vemos, los divisores del número 11 es el 1 y el 11, es decir, el 1 y el mismo número. Por lo tanto, cuando esto pasa, podemos decir que este número es primo. Luego los divisores de 12, pues el 1, el 2, porque acaban cifra par, el 3, el 4, el 5 no, el 6, el 7 no, el 8 no, el 9 no, el 10 no, el 11 no y el 12. Bueno, este número, el 12, se puede dividir entre la unidad, entre él mismo y a mayores entre todos estos números. Por tanto, 12 va a ser un número compuesto. Y luego tenemos los divisores de 13. Vamos a ver. El 1 es divisor de 13, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7 no, el 8 no, el 9 no, el 10 no, el 11 no, el 12 tampoco y el 13. Entonces el 13 se puede dividir únicamente entre la unidad y entre él mismo, como siempre independientemente de los signos que lleven. Por lo tanto, el 13 va a ser un número primo. Vamos con la siguiente cuestión. Y aquí nos preguntan, ¿es 1 divisor de 4? Sí, porque el 1 es divisor de todos los números. Si hacemos 4 entre 1, nos va a dar una división exacta. Por lo tanto, el 1 es divisor de 4. ¿Y de 9? Lo mismo. Sí. Porque si dividimos 9 entre 1, nos da una división exacta. ¿Es el 1 divisor de cualquier número? Sí. El 1 es el divisor universal. Es el divisor para todos los números. ¿Es 5 divisor de 5? Vamos a ver. Si dividimos 5 entre 5, nos da 1. Y el resto nos da 0. Eso quiere decir que es una división exacta. Entonces, 5 va a ser divisor de 5. ¿Todo número es divisor de sí mismo? Sí. Porque si dividimos cualquier número entre sí mismo, siempre nos va a dar como resultado, como cociente, un 1. Y el resultado siempre va a ser 0. Porque si divides entre
un número entre sí mismo siempre va a dar exacto. Calcula todos los divisores de cada número y contesta. Vale, vamos a empezar con los divisores de 4. Vamos a hacerlo uno por uno. A ver, 4 entre 1, 4, exacto. El 1 es divisor de 4. 4 entre 2 también nos da exacto. 4 entre 3 no nos da exacto. 4 entre 4 sí que nos da exacto. Divisores de 5. Pues serían el 1, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5. Divisores de 6. Pues serían el 1, el 2, que nos daría exacto, el 3, el 4 no, el 5 no y el 6. Divisores de 7. El 1, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7 sí. Divisores de 8. El 1, el 2, que nos daría la división exacta, 8 entre 2, el 3 no, el 4, 8 entre 4 es exacto, el 5 no, el 6 no, el 7 no y el 8 sí. Y los divisores de 9, el 1, el 2 no, el 3 sí, el 4 no, el 5 no, 6 no, 7 no, 8 no, 9. Este sí. Y ahora nos preguntan, ¿cuál de estos números son primos? ¿Y por qué? Recordemos que los números primos son los números cuyos divisores solamente son el 1 y el mismo. Entonces tenemos que mirar cuáles tienen de divisores al 1 y el mismo. Entonces el 4 no nos vale porque a mayores del 1 y del mismo lleva el 2, por lo tanto esto ya no va a ser primo, este número es compuesto. El 5 sí, porque solamente tiene como divisores el 1 y el 5. El 5. El 6 no, porque tiene más números. El 7 sería un número primo. El 8 no y el 9 tampoco. ¿Cuáles de estos números son primos? El 5 y el 7. ¿Por qué? Pues porque son solamente divisibles por la unidad, por el 1, y por el mismo. ¿Cuál de estos números son compuestos? Pues todos los demás. El 4, el 6, el 8 y el 9. ¿Por qué? Porque sus divisores son, aparte del 1 y del mismo, tiene otros divisores. Por eso son números compuestos. Y vamos ya con el último ejercicio sobre los divisores de un número. Y en este nos preguntan, observa y después completa con los números del recuadro. Entonces venimos aquí a este dibujo y vemos que 18 es un múltiplo de 6 y al mismo tiempo 6 es divisor de 18. Esto siempre se cumple. Si un número es múltiplo de otro número, entonces este número va a ser divisor del primero. Vemos que 6 por 3 es 18. Quiere decir que si a 6 lo multiplicamos por un número entero y nos da como resultado 18, quiere decir que 18, ¿veis? Es un múltiplo de 6. Y al mismo tiempo, 18 lo podemos dividir entre 6 y el resultado nos da exacto, en este caso 3. Por lo tanto, 6 es divisor de 18. Entonces, vamos a hacer estas cuestiones de aquí con los números que hay en el recuadro. Entonces, 10 es múltiplo de... Si tenemos que elegir un número de este recuadro, 10 va a ser múltiplo de 5, porque vamos a encontrar un número que multiplicado por 5 nos dé 10, que es el número 2. ¿Sí? 5 por 2 son 10. Por lo tanto, ponemos el 5 aquí. Y entonces, si 10 es múltiplo de 5, 5 es divisor de 10. Esto siempre ocurre así. Vamos con otro número. Por ejemplo, vamos a escoger el... Bueno, este ya lo tenemos aquí. El 9. 9 es múltiplo de 3, porque si vamos viendo,
Si hacemos 3 por 3 nos da 9, por lo tanto 9 es un múltiplo de 3. Entonces 3 tiene que ser divisor de 9. Y vamos ya con el 4 y con el 8. 8 es múltiplo de 4, por lo tanto 4 va a tener que ser divisor de 8. Los múltiplos, recordad que son siempre más mayores que los divisores, no al revés. Los divisores siempre son más pequeños y los múltiplos siempre son más grandes. Bueno, pues esto ha sido todo por esta clase. Ya sabes que si quieres descargarte los ejercicios de esta clase en PDF gratuitamente, puedes visitar mi página web, laescuelaencasa.pesaba.com. Muchas gracias por escucharme y hasta otra. Adiós.